Buenas noches, licenciado Wilberto y compañeros de la clase de formulación y evaluación de proyectos. Mi nombre es Karen López y esta noche les voy a hablar sobre la administración del costo. La administración de costos es una actividad de administración de corto y largo plazo para la planeación y el control de los costos que se llevarán a cabo durante las fases del proyecto. Esta estructura de costos genera información para los usuarios internos como los gerentes, los trabajadores, los accionistas. Esta estructura de costos identifica, colecta, mide, clasifica y reporta información que es útil para que los gerentes determinen el costo de los productos, clientes, proveedores y otros aspectos muy relevantes que ayudan a la planeación, control, mejora continua y toma de decisiones para lograr que culmine el proyecto y se logren las metas y objetivos establecidos. ¿Cuál es el objetivo de la administración de costos? Es asegurar que el proyecto concluya dentro del presupuesto aprobado. Es por eso que a veces vemos, incluso cuando hacen labores en la carretera, que no se continuó la calle porque el gerente del proyecto no midió los costos que debía de medir. Entonces el proyecto no dio su finalidad. La estructura de costos. A continuación presentamos las 3 herramientas que utilizamos para la planeación del costo. Una de ellas es los estimados de costos. En ella encontramos lo que es el precio relevante, los presupuestos bases, los precios unitarios. La estructura de costos, como tiene sus siglas, en inglés, Work Breakdown Structure, es una estructura desglosada de costos o Cost Breakdown Structure. Es una representación jerárquica de los costes que tendrá el proyecto en todas sus etapas. Los estimados de costos, bueno, ¿esto para qué lo utilizamos? Para calcular el costo del proyecto que sirve como soporte para el desarrollo del presupuesto base. Se crea una hoja de cálculo con las siguientes columnas dobles donde se tienen la unidad, cantidad de precio unitario e importe. Es muy importante tomar en cuenta todos los insumos, ¿verdad?, que se utilizan y se anotan en las columnas para lograr los costos estimados. También se calcula el costo total o importe sumando los montos de cada partida del Work Breakdown Structure, lo que es el desglose, ¿verdad?, de los costos. La estimación de costos tiene en cuenta cada elemento requerido para el proyecto, desde los materiales hasta la mano de obra, y calcula la cantidad total que determina el presupuesto del proyecto. Elaboración de estimados de costos. Bueno, se obtienen los costos unitarios de cada partida. Número 2, se multiplican los focos de cada categoría por el número de recursos o cantidades, que esto luego dará una suma total. Sumar esos costos para el total del proyecto o por fase según sea necesario, que a veces se recomienda que se haga semanalmente o quincenal, ¿verdad? Calcular también el porcentaje de cada una de las partidas. El análisis del precio unitario, bueno, con esto logramos revisar lo que son las denominadas categorías principales de costos e identificamos la validez de las suposiciones utilizadas. Identificar cualquier otra suposición clave de estimación, o sea, incluimos hasta las bolsas con agua que vamos a tomar y que vamos a compartir con los empleados.
Incluir los cálculos que fueron usados en el proceso de estimación, sin dejar ningún costo estimado por fuera. Documentar estas suposiciones y su influencia negativa potencial en los estimados de costos del proyecto. También verificamos los supuestos tan pronto se obtenga más información o experiencia acerca del rubro en que estamos laborando. Algunas fuentes de información para estimar estos costos es la información histórica, la investigación de mercado, las cotizaciones, base de datos, así poder tener una idea más o menos de lo que se necesitaría, insumos, tipo de personal, mano de obra, lugar, instalaciones de planta, etcétera. Tenemos aquí otro punto muy importante que sería la evaluación de costos relevantes. Primeramente, examinamos los proyectos anteriores similares y obtenemos la información de costos detallada. También identificamos similitudes y diferencias entre los proyectos actuales y anteriores para poder tener una idea más clara y evitar errores que al final incurren en lo que sería costos innecesarios. Aplicamos factores a la información de costos del proyecto anterior para realizar comparaciones válidas, como sería la inflación, índice de precios al consumidor, el mercado cambiante, etc. Comparamos estimados de costos del proyecto actual y la información de costos ajustadas de anteriores proyectos similares. También ajustamos los costos estimados actuales. ¿Cuáles son algunos factores que afectan la administración del costo? Tenemos la competencia global, también el crecimiento en la industria de servicios, los avances en el ambiente manufacturero, manufactura computarizada integrada. Aquí les voy a dar un ejemplo que puede ser, digamos, el uso de la plataforma SAP, donde tomamos órdenes y hacemos facturas para más legitimidad y legalización. Entonces, hay que estar actualizados. Otro factor súper importante es el servicio al cliente. Si estamos trabajando en un proyecto que involucra el servicio al cliente, debemos tratar de mantener eso al 100, que no cambie, ¿verdad?, el servicio que estamos ofreciendo. Desarrollo de nuestros productos. Eso es muy importante tomando en cuenta desarrollo de nuevos productos. Esto es muy importante tomando en cuenta que tal vez tenemos identificado algunos insumos, pero hay otros que desconocemos que existen y pueden tener un costo bajo y dar el mismo rendimiento. La administración de la calidad total. Aquí tenemos un ejemplo del señor Deming, que él mantiene a flote la competitividad y adaptarse a los cambios constantes, ¿verdad? Que esto es un factor súper importante en todo proyecto. Y el tiempo, ¿verdad? Es como un elemento competitivo. Y recuerden que esto está en uno de las partes del triángulo de las 9 áreas, ¿verdad? Tiempo, costo y alcance. Tipos de estimados de costos. Tenemos unos iniciales que los consideramos entre el 10 y el 20% del total. ¿Por qué? Porque generalmente los temas de bienestar inaceptables temporales del proyecto permiten que el cliente sepa el alcance considerado económicamente viable. Una vez encaminado el proceso de diseño, pues entonces vamos a actualizar los estimados de costos para sus efectos de control. También tenemos el estimado detallado, que es a considerar entre el 5 y el 10%. Tan pronto como empezamos a obtener información detallada y contamos con las especificaciones de los materiales e insumos, cuantificamos entonces los requerimientos detallados y luego revisamos los estimados de costos hasta llegar a establecer el presupuesto base. Este será nuestro parámetro para confrontar y evaluar el desempeño del proyecto. Otro punto muy importante es
acerca de imprevistos y contingencia. Generalmente la asignación y el manejo de los imprevistos los autoriza el patrocinador y no utilizamos o no utiliza dicho recurso solo si es necesario para, ¿verdad?, algún inconveniente que surja, porque se mantiene al margen el dinero para imprevistos y contingencia. ¿Cómo podemos ahorrar costos en un proyecto? Bueno, esto significa una mayor optimización de recursos e inversión, lo que garantiza un mayor éxito, aunque se elabore una planificación de presupuestos con diversos mecanismos y herramientas. Para que nuestro proyecto sea rentable, no es posible determinar con certeza todos los costos que se originarán en el camino, pero no obstante, los directores del proyecto pueden generar estrategias para reducir estos costos, para que al final la cuenta no sobrepase lo planeado inicialmente. Número 1, la identificación y análisis de costos iniciales. Esto es fundamental, aumentar la precisión para identificar cada uno de los costos y así disminuir cualquier riesgo o incertidumbre. Si es posible, mejor invertir y destinar mayores esfuerzos a la etapa de planificación que invertir por costos no analizados, ¿verdad? Es más fácil una acertada planificación. Número 2, la medición del tiempo. Vean cómo es tan importante, ¿verdad?, lo que está detallado en las 9 áreas a tomar en cuenta. A través de este proceso es posible conocer los tiempos que se dedican a diferentes factores, los derivados de productividad, la culminación de actividades, el tiempo considerado no productivo, el tiempo de actividad total, etcétera. Con este reporte de horas y frecuencia, la planificación de costos será súper eficaz. Número 3, realizar una auditoría frecuente. En todo momento, antes, durante y en la culminación, es necesario saber en qué estado se encuentra nuestro proyecto en términos de gastos. Mecanismos de negociación. Como el mercado siempre es cambiante, los directores del proyecto pueden renegociar precios con proveedores, socios o clientes involucrados. Para esto se necesitan habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y persuasión, además de que el gerente del proyecto tenga un conocimiento del rubro en el que está laborando, ¿verdad? Esto es una de las actividades que se detalla en el libro de Chamón, que son las habilidades que debe tener todo gerente del proyecto. Número 5, potenciar la gestión de procesos. Analizar sobre los aspectos financieros no es suficiente para identificar los problemas que afectan al presupuesto. Muchos cuellos de botellas erróneos nos pueden llevar a distribuir irresponsablemente nuestros procesos a la hora de evaluar los gastos. Tenemos lo que es el estimado de costos y el presupuesto base. El presupuesto es un estimado de costos que puede ser al pedir cotizaciones y preguntar acerca de los precios, mano de obra. Se pide un presupuesto que, en otras palabras, es un estimado de costos. El presupuesto base nos proporciona un medio para poder identificar y evaluar eficazmente las actividades y problemas correspondientes para poder tomar decisiones y las medidas para resolver los problemas y asignar de manera que aprovechemos los recursos de una forma eficaz. El proceso de presupuesto base reúne diversas técnicas de planeación y control, entre las que figuran análisis incremental, establecimiento de objetivos y metas, el análisis de alternativas, análisis costo-beneficio, evaluación del rendimiento y la presupuestación por rubro. El presupuesto se diferencia del estimado de costos porque es un monto máximo autorizado para el proyecto, contra el cual mediremos el desempeño de los costos incurridos en la realización del proyecto. Es lo que tengo disponible para gastar e invertir. Es lo que puedo llevar a cabo con los medios disponibles, cosa que es diferente al estimado de costos. Este lo utilizamos para calcular el costo del proyecto, que servirá como soporte para desarrollar el presupuesto base. Una vez que el estimado de costos sea autorizado, integramos el presupuesto
base y no lo alteramos a menos que existan órdenes de cambio autorizadas. Es lo que consideramos que el proyecto pueda llegar a costar en un momento dado, ¿verdad? Sería como un estimado, a diferencia del presupuesto, que es lo que realmente tenemos en cash, ¿verdad? Disponible. Otra herramienta con la que contamos es una gráfica de presupuesto acumulado. Esta se da a lo largo del tiempo y nos sirve como base para comparar el desempeño del proyecto en tiempo y costo. Vean qué importante, ¿verdad? Las tres puntas del triángulo, definitivamente que debemos tomar en cuenta. Esto incluye estimados de costos autorizados que equivale al presupuesto base y programa del proyecto para ver cómo estamos avanzando en gastos, en lograr los objetivos deseados. Contamos también con lo que sería el programa de erogaciones. Sirve como base para programar la disposición de los recursos financieros. Se obtienen los montos mensuales para proyectar la forma de pago, flujo de efectivo que es, contamos con la BAN y la TIR. Gracias. Bueno, espero haya sido de su comprensión esta pequeña presentación acerca de la administración del costo. Fue un gusto compartir con ustedes. Gracias. Listo.